Versículo para memorizar. Por tanto, así dijo el Señor Jehová: He aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre; he aquí mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed; he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. Isaías capítulo 65, versículo 13. Lección 8 del 31 de mayo de 2025. 7 mujeres echarán mano de un hombre. Objetivo: explicar que Isaías capítulo 4, versículo 1, es una profecía que recae en el pueblo de Israel. Lectura bíblica. Isaías capítulo 4, versículos 1 y 2. Y echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: Nosotras comeremos de nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente sea llamado tu nombre sobre nosotras; quita nuestro oprobio. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra, a los librados de Israel. Tema bíblico. En esta ocasión hablaremos de una profecía difícil de entender, como todas sin la dirección del Espíritu Santo. Isaías, capítulo 4, versículo 1, inicia diciendo que 7 mujeres echarán mano de un hombre. Si esto se entiende literalmente como muchos lo dicen, caeremos en una serie de afirmaciones erróneas que la profecía no dice. En el mundo religioso hay quienes dicen que en el tiempo del profeta Isaías, debido a las guerras, habían quedado muy pocos hombres y que por lo tanto, las mujeres tenían permitido compartir un hombre entre 7 de ellas. Esta misma idea la complementan diciendo, con frecuencia en privado, que a cada hombre se le permite tener 7 mujeres, poligamia, sin caer en pecado. La Biblia no avala esto, sino que establece lo que enseñó el Señor Jesús acerca del matrimonio. Mateo capítulo 19, versículos 4 al 6, y versículo 9. Y él respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, macho y hembra los hizo? Y dijo: Por tanto, el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y serán 2 en una carne. Así que, no son ya más 2, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera; y el que se casare con la repudiada, adultera. Mateo capítulo 5, versículo 31. También fue dicho: cualquiera que repudiare a su mujer, dele carta de divorcio. Otro sofisma, o verdad aparente que se predica es que estas 7 mujeres representan a 7 iglesias evangélicas protestantes, las cuales creen en el Hijo de Dios y le dicen Señor, sin embargo, no hacen lo que Él dijo. Lucas capítulo 6 versículo 46. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo? No obstante, si leemos el contexto de esta profecía nos daremos cuenta de que se debe cumplir únicamente en el pueblo de Israel. Isaías capítulo 4, versículo 2 dice: En aquel tiempo. Se refiere a un tiempo futuro, lo dice el mismo profeta en Isaías capítulo 11, versículo 11. Y capítulo 29, versículo 18. Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová tornará a poner otra vez su mano para poseer las reliquias de su pueblo que fueron dejadas de Assur, y de Egipto, y de Partia, y de Etiopía, y de Persia, y de Caldea, y de Amat, y de las islas de la mar. Y en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad, y de las tinieblas. Por lo que creemos que esta profecía tiene su cumplimiento a partir de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, ya que las profecías que mencionan Isaías capítulo 3, versículos 14 y 15, e Isaías capítulo 65, versículo 2, y Romanos capítulo 10, versículo 21. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo, y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña, y el despojo del pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo, y moléis las caras de los pobres?
dice el Señor Jehová de los ejércitos. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, mas acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Se cumplen cabalmente en el pueblo judío. Por lo que nos dicen las Escrituras. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, el pueblo de Israel lo rechazó, no creyó en él. Solo los 144,000 lo aceptaron como el Mesías, y los demás lo rechazaron. Juan capítulo 1, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser apartado de Cristo por mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Las 7 mujeres son una representación del pueblo de Israel incrédulo, el cual no quiso comer el pan que Dios les envió. Él mandó el pan del cielo, el cual era el Señor Jesús. Juan, capítulo 6, versículos 33 al 35, y versículos 48 al 51. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y dijéronle, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere, no muera. Yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Segunda a los Corintios, capítulo 3 versículos 13 al 16. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su faz, para que los hijos de Israel no pusiesen los ojos en el fin de lo que había de ser abolido. Empero, los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no descubierto en la lección del Antiguo Testamento, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando Moisés es leído, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. Entonces este pan es espiritual, y trajo el alimento espiritual de parte de Dios para su pueblo, pero no lo recibieron, porque ellos tenían su propio pan. Asimismo, los judíos tenían la ley de Dios, pero al no aceptar a Jesús fueron cegados, y cambiaron la verdadera enseñanza por la tradición de los rabinos, teniendo su alimento en su propia interpretación. El Israel incrédulo no se alimenta de Dios, sino de su propia sabiduría. Mateo capítulo 15, versículos 1 y 2. Entonces llegaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Hoy sabemos que para muchos judíos pesa más la palabra de un rabino que la palabra de Dios. Isaías capítulo 29, versículo 8. Y será como el que tiene hambre y sueña, y parece que come, mas cuando despierta, su alma está vacía, o como el que tiene sed y sueña, y parece que bebe, mas cuando se despierta, hállase cansado, y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las gentes que pelearán contra el monte de Sión. Colosenses capítulo 2, versículos 21 al 23. Tales como, no manejes, ni gustes, ni aun toques, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, y humildad, y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Esta es la explicación a la expresión, nosotras comeremos nuestro pan. Nos vestiremos de nuestras ropas. El vestido es una representación de las obras o de la condición humana delante de Dios. Por ejemplo, Josué el sacerdote estaba vestido de ropas sucias que representaban el pecado del pueblo. Zacarías capítulo 3,
versículo 3. Y Josué estaba vestido de vestimentas viles, y estaba delante del ángel. Solo con Dios podemos cambiar si hacemos su voluntad. Jeremías capítulo 13, versículo 23. ¿Mudará el negro su pellejo, y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer mal. Isaías capítulo 59, versículos 6 a 9. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos, sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña está en sus manos. Sus pies corren al mal, y se apresuran para derramar la sangre inocente, sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay derecho en sus caminos, sus veredas son torcidas, cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Por esto se alejó de nosotros el juicio, y no nos alcanzó justicia, esperamos luz, y he aquí tinieblas, resplandores, y andamos en oscuridad. Estas mujeres no desearon el vestido que Dios les podía dar, lo único que deseaban era llevar su nombre y continuar vistiéndose con sus propias ropas, es decir, con sus mismas obras de maldad. En cuanto al hombre que cita la profecía, creemos que está representando a Dios. En la Biblia hay un sinnúmero de ejemplos en los que a Dios se le representa como un varón. Éxodo capítulo 15, versículo 3. Jehová, varón de guerra, Jehová es su nombre. En la parábola del padre y sus dos hijos, el padre representa a Dios. Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y llegando al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: el primero. Díceles Jesús: De cierto os digo, que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En la parábola de las bodas, el Padre es una representación de Dios. Mateo capítulo 22, versículos 2 al 14. El reino de los cielos es semejante a un hombre rey, que hizo bodas a su hijo, y envió sus siervos para que llamasen los llamados a las bodas, mas no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los llamados: He aquí, mi comida, he aparejado, mis toros y animales engordados son muertos, y todo está prevenido, venid a las bodas. Mas ellos no se cuidaron, y se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios, y otros, tomando a sus siervos, los afrentaron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, y puso fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: Las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas a cuantos hallareis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio allí un hombre no vestido de boda. Y le dijo: Amigo, ¿cómo entraste aquí, no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: Atado de pies y de manos tomadle, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son llamados, y pocos escogidos. En la profecía, se dice que las mujeres solo tomaron el nombre del varón, pero comen su propio pan, y visten las ropas que ellas mismas se elaboran. Este pueblo delante de Dios es un cuerpo muerto. Debemos tomar en cuenta que son las mujeres las que ponen las condiciones de esta relación, y no el varón. Primera a los Corintios,
Capítulo 11 versículo 3. Mas quiero que sepáis, que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Desde los tiempos en que el Señor Jesús estuvo en esta tierra y hasta el día de hoy, una gran parte del pueblo de Israel solo tiene el nombre de Dios, pero sigue sus propias reglas, leyes, costumbres, tradiciones de hombres, y su propia justicia. Desecharon el alimento de Dios, es decir, al Señor Jesús. El pueblo incrédulo es diferente al resto que sí creyó al aceptar a su Hijo amado, no quisieron disfrutar del alimento de Dios y vestirse conforme a su voluntad. Isaías capítulo 65, versículos 13 al 15. Por tanto así dijo el Señor Jehová, he aquí que mis siervos comerán, y vosotros tendréis hambre, he aquí que mis siervos beberán, y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán, y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón, y vosotros clamaréis por el dolor del corazón, y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y el Señor Jehová te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. La palabra de Dios dice en la carta a los Romanos capítulo 15 versículo 4, que las cosas que antes fueron escritas son para nuestra enseñanza. Aprendamos que no debemos caer en la actitud del pueblo de Israel que se describe en esta profecía, debemos ser firmes en servirle a nuestro Dios haciendo su voluntad y no la nuestra. Es importante tener presente el compromiso que tenemos al llamarnos hijos de Dios, para que no pese en nosotros la sentencia de la carta a Tito capítulo 1, versículo 16, que dice: Profésanse conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. Comamos su alimento y vistámonos de él. Y no solamente tomemos su nombre sobre nosotros.